¿En qué quedó lo de tu trabajo? ¿Qué, por cuál te decidiste? Jesús, ¿Qué pasó? ¿por cuál te decidiste? Ah, de lo del trabajo. Ujú. Eh, Aún no, o sea, lo tengo más o menos definido, pero no decía. Me da un tiempo para pensarlo. O sea, le doy respuesta un poco más tarde. Sí, Pero porque, no se preocupe. sí, porque ya tienes hasta hoy día. Liliana, también Liliana, Roland, Jean-Pierre, ¿cómo van? ¿Tienen algo definido? ¿Qué tal, Jocelyn? ¿También ya pensaron más o menos sobre qué podrían elaborar? ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? ¿Sí? Me alegro. Decía, ¿qué es lo que tienen definido? Por ejemplo, Jocelyn, ¿has pensado sobre qué podrías elaborar? ¿Sobre qué va a ser tu proyecto? Todavía. Vayan pensándolo hoy día, porque hoy día sí o sí tenemos que definir eso para ya la próxima clase empezar a armarlo. Ya no hay que posponer. Ah, torta de chocolate. Y vamos a ponerlo como preparación de torta de chocolate y vamos a agregarle, atribuirle cosas para que se vea mucho más vistoso. Recuerden el punto de diferenciación. ¿Qué manera se diferenciaría? Ya, vamos a ponerlo así. Elaboración de torta de chocolate. Ya. El caso de Jocelyn y Jean-Pierre de la misma manera. El día de hoy vayan pensando. El tema obviamente es libre. Lo comenté el día de la evaluación y prácticamente desde el lunes. Que pueden elaborar sobre lo que ustedes deseen. Hoy día les voy a mostrar más ejemplos. Para que más o menos se den una idea de qué es lo que podrían elaborar. Porque nuevamente menciono que la finalidad es que ustedes lo planteen en Project. Si la finalidad no es que de aquí a un mes tengas tu negocio de torta de chocolate, tu venta de brownies, tu peluquería, tu elaboración de algo, esa no es la finalidad, sino que lo puedas plantear dentro de la aplicación de Project. Eso es lo que sí o sí tienen que llegar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches. El link. Recuerden, chicos, que el link es el mismo, ¿sí? Está el mismo en el grupo, es el mismo link. No va a cambiar hasta la última clase. A ver, empecemos entonces. Vinculación de tareas. Vinculación. Bueno, antes de la evaluación, la última clase fue concerniente a la creación de calendario, donde nosotros creamos nuestro calendario de cero, lo parametrábamos para nuestras actividades, dependiendo del régimen. Recuerden que un régimen normal es de 8 horas. Y hacemos uno que otro cambio para que quede mucho más acorde o a la medida del proyecto que vayamos a realizar. El día de hoy vamos a hablar concerniente a las vinculaciones de tareas, ya que las tareas se relacionan. Ahora, para relacionar una tarea hay varias maneras. Por ejemplo, la más básica está dentro de la pestaña de programador o del grupo programador, programación de tarea, y está representada por esta cadena. ¿Qué significa unir dos tareas o más? Cuando uno tiene dos tareas o más, puede utilizar este símbolo y todas las tareas se van a agrupar. A ver un ejemplito. Este nuevo proyecto. Vamos a poner acá tarea uno, tarea 2, tarea 3, tarea 3. Mitad tricky. Recuerden todo en automático. A ver. Ahí tengo tres tareas. Bastante básico. Selecciono y le doy clic ahí. Vinculación de tareas. Que también se puede hacer con la combinación control F2. Entonces miren, las tres tareas se han vinculado. ¿Cómo sé que están vinculadas? Vamos a ver. ¿Qué tal, Stephanie? Buenas noches. Decía, ¿cómo sé que se han vinculado? Vamos a ver. A ver, nuevamente, a ver. Control Z, ya. Ahí están mis tres tareas. Tarea uno, tarea 2, tarea 3. Está en automático. He seleccionado las tres tareas y le he dado clic aquí. Que dice vincula las tareas seleccionadas. Le doy un clic y aquí
ahora se ve de esta manera. Ahora tiene una flecha de color azul en las cuales me indica un tipo de tarea que es la más común, la más general o la que más se utiliza, que es el tipo de relación de fin a comienzo. O sea, por este lado termina la tarea 1, que es su fin, y luego inicia con la siguiente tarea. Luego, el fin de esa misma tarea se relaciona con el inicio de la siguiente. Y ese tipo de relación se llama de fin a comienzo, o FC. Por otro lado, dentro de nuestro diagrama, en la columna de predecesoras, van a ir apareciendo numeritos, uno, 2, sucesivamente. ¿Y qué nos indican estos numeritos? Nos indican con qué tarea se está relacionando y de manera la que la antecede, o sea, la tarea que está antes de. Entonces, aquí aparece el número 1 porque nos indica que la predecesora de la tarea número 2 es la 1. Y en la tarea número 3, igual. La tarea número 2 está relacionada con la tarea número 1. Y en la tarea 1 aparece nada porque no está relacionada con ninguna. O mejor dicho, no hay una predecesora, al ser la primera actividad. Ya, este tipo de relaciones, como mencioné nuevamente, es el más común. Por lo tanto, nuestra columna de relaciones no aparece ninguna letra, que vamos a ver luego, van a ir apareciendo letras. Pero como es la más utilizada, no tiene ninguna característica adicional. Ya. Entonces, así como hay el simbolito para vincular, también tenemos el contrario, que sería para desvincular. Así como podemos vincular, también podemos desvincular. ¿Y cómo sería? Seleccionando y dándole clic en desvincular tareas. Pero recuerda también que siempre tienes el control Z. También control Z y vuelve a su modo de origen. Entonces hay varias maneras de hacer lo mismo, que es algo que mencioné en las primeras clases. Lo bueno de las aplicaciones es que no hay una única forma, sino hay varias formas de poder llegar al mismo resultado. Ya, sigamos viendo. Otra manera de vincular las tareas es dándole doble clic izquierdo en esa columna que se llama predecesoras. O sea, acá le damos doble clic, vamos a desvincularlas. Listo, ahí están vinculadas. Y damos doble clic izquierdo. Y aparece esta pestañita. Ya vamos a ver qué es lo que dice ahí. Ya va a aparecer la pestaña en la columna predecesoras. Y ahí nosotros vamos a poder seleccionar con qué tarea queremos que se vincule. Y además nos aparecen estas cositas de acá. ¿Qué significa? Fin a comienzo, o FC, que es la más común. Comienzo a comienzo, cuando dos tareas se relacionan al inicio. De fin a fin, cuando dos tareas se relacionan por el final, o sea, al haber concluido. Y por último, de comienzo a fin, que inicia una tarea y se relaciona con el fin de la otra. Esta relación de aquí en especial es la más rara. Son situaciones muy raras que se utiliza este tipo de relación. Pero estas son todas las que existen. ¿Está bien? De fin a comienzo, de comienzo a comienzo, de fin a fin y de comienzo a fin. Y por último, bueno, ninguno. Ningún tipo de relación. Y ambas, o todas mejor dicho, tienen esta simbología. FC, CC, FF y CF. A aceptar. A ver, sigamos viendo. Entonces, los tipos de vinculaciones dentro de nuestro diagrama está relacionado mediante una flecha. Por ejemplo, aquí mencionaba, ¿no? Tipo de vinculación. Freír un huevo, en las cuales termina de freír y recién se prepara el arroz. Es lo que indicaría acá. Pero pregunto, ¿está bien este tipo de relación? Si lo llevamos a la vida real, ¿necesariamente tengo que terminar de freír el huevo para preparar el arroz? ¿O qué tipo de relación sería más acorde aquí? A ver, piensen un poco, a ver. Recuerden, tenemos... Comienzo. Ya, aquí son los demás, ¿está bien? A ver, participen. ¿Qué son los demás? Sí, no, nunca han frito un huevo.
Es broma, es broma. ¿Qué dirían? ¿Qué sería lo más idóneo acá? Estaría bien de fin a comienzo, comienzo a comienzo, de fin a fin, de fin a comienzo. Recuerden que hay varios tipos. Si dijéramos que sería de comienzo a comienzo, sería así. Esto es lo que sería de comienzo a comienzo, en las cuales las dos tareas se relacionan al momento de empezar. Entonces, ¿qué estamos indicando acá? Que las dos tareas pueden empezar en simultáneo. A la vez que estoy friendo, estoy preparando el arroz. Preparando el arroz. ¿Se puede hacer esto? Obviamente que sí, ¿verdad? Puedes ir preparando el arroz mientras que a la par puedes freír un huevo. Pregunto, ¿qué otra tarea más podríamos colocar que se relaciona aquí? O sea, así. ¿Se podrá hacer esto? Traer al frente. Tres tareas en simultáneo. ¿Qué podríamos colocar acá? Freír un huevo, preparar el arroz. ¿Qué más se podría hacer en simultáneo? Cortar verduras. Mientras se prende el arroz. Hervir agua. Ya vamos a ponerle a hervir agua. Me gusta más lo de hervir el agua. Hervir agua. Claro. Mientras vas hirviendo el agua, estás friendo el huevo y preparando el arroz. Ujú. Ya. Entonces, este tipo de relaciones también es bastante básica. Es muy común también. Al igual como lo es de fin a comienzo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Y qué tipo de tareas creen que sería de esta manera? En el ámbito de la cocina, creo que para hablar en algo que todos conozcamos, creo, ¿no? Algo así. ¿Qué tipo de contexto creen que sea en la cual necesariamente tenga que ser así? Así. En el ámbito de la cocina, un ejemplo, en el cual tiene que terminar algo para que recién inicie otra cosa. A ver, piensen, ¿cómo sería acá? En este caso, que tiene que terminar algo para iniciar otra actividad. Si no termina, no se puede iniciar la siguiente. Cualquier ejemplo en la cocina, ¿no? Sus habilidades culinarias. Por ejemplo, a ver, Preparar, Martí preparar Jesús. la pasta y después echar la salsa. Ya más de una idea. Creo que, bueno, para el tallarín creo que primero tiene que hervir el agua para que recién coloques el tallarín. Porque si tú lo colocas a la vez, creo que no queda, ¿no? Creo que así no se hace. Sí, sí, es cierto. Primero pones a hervir el agua, primero tienes que hervir el agua hasta que ya el agua está hervida, está caliente y recién puedes colocar el tallarín. Tallarín. Ya, ese es otro tipo de actividades que también es bastante frecuente, en las cuales necesariamente tiene que el agua estar hervida o estar caliente para luego poder colocar el tallarín. Porque si fuera de esta manera, F, amiguito, no quedaría bien tu comida. Ya, entonces, esos dos tipos de relaciones son las más comunes, de comienzo, de fin a comienzo y cuando se relacionan de comienzo a comienzo. Ahora vemos la de fin a fin. ¿Cómo sería el tipo de tarea? Y este es un poco más complejo. ¿Cómo serían las relaciones en las cuales se van a relacionar de esta manera? Tienen en las cuales las dos se relacionan por el fin, o las dos terminaron, o las dos tienen que terminar a la vez. ¿En qué tipo de situaciones las dos actividades o las dos tareas que uno haga tienen que terminar en simultáneo o a la vez? Necesariamente a la vez. En otro contexto es algo similar, ¿no? Por ejemplo, me vienen varios ejemplos a la mente de dibujos, pero no, no creo que venga al caso. A ver, otro ejemplo que venga a la mente.
A ver, son el tipo de casos en los cuales, por ejemplo, hay dos personas que tienen que, para que se abra una puerta, tienen que presionar a la vez ambos botones. Hará algo así, la cual los dos presionan a la vez y sucede la acción. En este caso, similar. Las dos tareas tienen que están relacionadas, terminar a la vez. O sea, es bien raro, no es algo común este tipo de relaciones de fin a fin. Probablemente no lo lleguen a utilizar. Y por último, el de fin a comienzo. Ese todavía es más raro todavía, en el cual una tarea tiene que finalizar. No, no, disculpen, una tarea que comienza se relaciona con el fin de la otra. O sea, algo así, de comienzo a fin. Ya, este todavía es más raro todavía, en lo cual es el comienzo de una actividad se relaciona con el fin de la otra, que es distinto al de fin a comienzo. ¿Sí? Miren, esta de aquí de fin a comienzo es distinta a comienzo a fin. En la que acabo de graficar ahorita es esta de acá, o la última tipo, el último tipo de relación, de comienzo a fin. Ya, esto como dije es todavía más complejo, que tiene que iniciar una tarea y se relaciona con el fin de la otra. Esto todavía es mucho más difícil de visualizar. Bueno, sigamos viendo. La columna EDT nos indica el número o el número de la tarea, en las cuales a lo mucho dentro de Project podemos tener 9 subniveles, que es cuando nosotros colocamos las sangrías, ahí se ve el tema de los subniveles. Ahora un ejemplo. Vamos a ver acá la columna EDT. Ahí está. Ahí está, miren. Esta columna EDT nos muestra el número de la tarea, o mejor dicho, nos muestra la jerarquía. Ya que si aquí yo le agrego sangría, miren, a ver, nuevamente, creo que lo hice muy rápido. Ya, a ver, loop. Esto de acá sí es necesario que lo agreguen para que vean las jerarquías de las tareas. A ver, nuevamente, tenía 3 tareas. Voy a agregar mi columna que se llama EDT y me muestra las jerarquías. Por ahora solamente dice 1, 2, 3, que se refiere al nombre o al número que le corresponde a cada tarea. Pero cuando yo comienzo a jugar con las eh, con las sangrías, ¿sí? Ya comienzo a agregarle sangría, ya. Ahora esta tarea está dentro de ese. Y la tarea 3 va a estar dentro de la tarea número 2. Entonces, cuando yo comienzo a agregar estas cosas que sí se van a agregar, este tipo de jerarquías, acá se va a ver de esta manera. Y eso se le llama los subniveles. ¿Y por qué dice 1, 1? Porque está dentro de la tarea 1. Y acá 1, 1, 1, porque está dentro de la tarea número 1, 1. Y si yo agrego más tareas, y quiero por ejemplo que esta tarea, mira, y por defecto, mire, lo he agregado el 1, 1, 1, 2. Pero si yo le quito sangría, ahora está, miren, 1, 2. Y si le sigo quitando la sangría, ahora está a la par de la tarea número 1. Y ese es un tema como lo hayan visto en Word, de concerniente a las jerarquías, concerniente a las sangrías, es prácticamente lo mismo. Solo que acá me sirve esta columna para poder observar o poder ver con qué tareas se están relacionando y hasta cuántos subniveles tienen. Por ejemplo, aquí tiene 3 subniveles: primero, segundo y tercer nivel. Primer y segundo nivel, y estas dos están al mismo nivel. Entonces, para eso me sirve la columna EDT. En este apartado yo puedo agregar un montón de columnas. Puedo agregar, disculpen, un montón de información que quiero visualizar. Pero por ahora es suficiente con que agreguen el EDT. Suficiente con que vean el EDT. ¿Qué significa? Ahí está su nombre. Contiene códigos
estructura, descomposición de trabajo, solo que está en inglés. Es eso mismo pero en inglés. Que son códigos alfanuméricos que sirven para representar la posición de la tarea. Nada más. A ver, sigamos viendo. Entonces, vamos a crear ahora un ejemplo, miren, ahí de 10 tareas y vamos a ir viendo las relaciones. Y cuando comenzamos a agregarlo dentro de Project va a ser algo así. Miren, de comienzo a comienzo, de comienzo a fin. Por acá tenemos una de comienzo a fin y por acá de fin a fin. Y como se, miren las letras que aparecen. CC, CF y FF. Y de repente se preguntan por qué acá no hay letras. ¿Por qué no dice de comienzo a fin? De fin a comienzo, disculpen. ¿Por qué acá no dice FC? Porque esa relación, como mencioné, es la más común y no es necesario colocarle letras, ya que es el tipo de relación más básica y no lleva ninguna letra. Pero el resto sí, pues, sí necesariamente va a tener que llevar las letras. Ahora, para hacer estas vinculaciones hay varias maneras, no solamente hay una, hay varias maneras que nosotros podemos aplicarle las relaciones. Abajo en la diapositiva también les he colocado el diagrama. De comienzo a fin, de comienzo a comienzo, fin a fin, fin a comienzo. Pero nuevamente menciono que la que más van a usar o es de comienzo a comienzo o la tradicional que es de fin a comienzo. ¿Y por qué es de la más tradicional? Porque es la que vamos a utilizar de la estructura waterfall, la estructura en cascada, en las cuales termina una tarea e inicia otra. Ahora vamos a ver, sigamos viendo otro ejemplo. Vamos a quitar todo esto. Ya está. Vamos a agregar varias tareas. Vamos a cambiarlo aquí a automático. Tarea, así como está en el ejemplo, tarea 4, tarea 5, tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9 y por último tarea 10. A ver, tengo 10 tareas. Ahí está. A ver, decía, tengo 10 tareas en las cuales todas se inician el mismo día. Y por acá tengo el nombre de las tareas. A ver, si yo hago de esta manera, mira, seleccionando todas y le doy clic acá en vincular, a la hora que yo haga esto, por defecto va a agregar la relación más clásica. Mira, ahí está. La estructura en cascada, ¿se acuerdan? Esta es la estructura en cascada, en las cuales todas se relacionan fin, comienzo, fin, comienzo. Vamos a cambiarle el color de los días feriados para que se pueda notar mejor. Recuerden que eso es dentro de escala temporal, periodo no laborable, y solo le voy a cambiar el color para que se vea. Y ahora sí se ve. Entonces miren, ahí están todas las tareas relacionadas de la misma manera. Por tal motivo, si yo agrego ahorita la columna EDT, se va a ver igual como la columna de predecesoras, ya que todas están al mismo nivel y por acá todas relacionadas una con la que antecede o con la tarea anterior. Ya, esta es una manera de relacionar las tareas. ¿Cuál es la siguiente? Ya volvamos como estaba anteriormente. Ya, listo. Volvimos al inicio. ¿Cuál es la otra forma de relacionar las tareas? Dándole doble clic, aquí doble clic izquierdo, va a aparecer esta pestaña, predecesoras, y aquí dice nombre de la tarea. No es necesario escribirlo porque podemos escoger con qué tarea queremos que se relacione. Entonces, esta tarea número 2, si yo quiero que sea en el modelo de cascada, se tiene que relacionar con la que le antecede, que sería la tarea número 1.
Ahora, ¿qué tipo de relación? Entonces aquí puedo escoger qué tipo de relación quiero realizar. ¿Cuál es la más básica? Mencionaba la primera. Defina comienzo. Termina una, inicia otra. A aceptar. Entonces miren, ahora ya está de esta manera. Ya que este es el primer tipo de relación, o el más clásico. A ver, veamos otra relación. Tarea 3 y tarea 4. Entonces selecciono mi tarea 4, doble clic izquierdo, nombre de la tarea, quiero que se relacione con la número 3. ¿Y qué tipo de relación? Bueno, vamos a ver otra. Comienzo, comienzo. A aceptar. Entonces miren, ahora ya se han relacionado de comienzo a comienzo. Ambas empiezan a la vez. Siguiente tipo de relación. Nótese las letras. Ojo, nótese las letras. Solamente las letras las tienen todas las relaciones menos la más clásica. Defina comienzo. Acá, tarea 6 se va a relacionar con la tarea 5. Doble clic izquierdo, nombre de la tarea. Como es la tarea 6, se va a relacionar con la 5. Ya vimos la primera, ya vimos la segunda. Defina fin. Que las dos se relacionen de fin a fin. A aceptar. Entonces mira, ahora es lo contrario al anterior. Las dos se relacionan con el final. Siguiente tipo de relación. Dice, ¿pero antes se guardan los cambios? Todavía no. Siguiente tipo de relación. Doble clic izquierdo. Nombre de la tarea. Esta es la tarea número 8. Se va a relacionar con la 7. Y por último, el último tipo de relación. De comienzo a fin. A aceptar. Pregunta contiene, me pregunta, ¿ha movido la tarea 8? Para que pueda existir esta relación uno tiene que estar, o esta tarea número 8 mejor dicho, tiene que estar después. Por eso me pregunta si quiero moverlo. Sí, aceptar. Ya que va a mover atrás. Para que se pueda hacer esta relación y la primera tarea no se mueva, la que continúa tiene que estar antes. Por eso que esta relación es bien rara, como mencioné. Es bien rara. No, usualmente no hay muchas ocasiones en las cuales el comienzo se relacione con el fin. Usualmente es esto, lo contrario. Hasta en la propia vida, ¿no? Las etapas. Terminas una relación y empiezas otra. Ya que no es al revés, Ok, ¿verdad? en qué ejemplo se puede tomar esa relación? No. A ver, pero buena pregunta. Un ejemplo ahorita. A ver, déjame pensar mientras voy pensando. ¿Qué ejemplos? Porque como te digo, son bien raros. Son bien raros. Serían cosas bien específicas. Ahora déjame pensar mientras sigo explicando. Bueno, ahí tienen las 4 tipos de relaciones. Y les voy a mostrar otra manera más fácil de hacer esto. Esa es la manera más clásica. Dándole doble clic izquierdo, colocando el nombre con la cual quiero que se relacione y ya está. Ahora, una pregunta que de repente sea, por ejemplo, ¿qué en comienzo? ¿Necesariamente tiene que ser 2 tareas o puedo relacionarla a una tercera tarea? Vamos a ver, por ejemplo, a ver, la tarea número 5 quiero que se relacione también de comienzo con esta tarea de acá. ¿Y cómo podría ser eso? A ver, vamos a ver. Doble clic, quiero que se relacione con la tarea que la antecede, que sería la 4, y que sea de comienzo a comienzo. Vamos a ver si nos deja ver, comienzo a comienzo. Vamos a aceptar. Entonces, miren, ahí está. Las 3 tareas se han relacionado de comienzo a comienzo. ¿Sí? Justo como el ejemplo que había mencionado en la diapositiva, ¿se acuerdan? Que está por acá. Acá está. En las cuales 3 tareas se relacionan porque empiezan a la vez, empiezan en simultáneo. Entonces, ¿cómo se vería dentro de Project? Se vería así. Las 3 tareas, acá que diga freír huevo, hervir agua y ¿qué dijeron más? Hacer el arroz. Entonces esta tarea la puedo relacionar con la que antecede.
¿De qué manera? Ya depende de cada uno. De qué manera puede relacionar. Entonces, en los gráficos se va a ver varias cositas así. Flechas, flechas en las cuales uno, entendiendo este concepto de relaciones, ya lo puede interpretar. Ya puede entender cómo están interactuando las tareas. Ya. Como dije, en su trabajo probablemente a lo mucho utilicen las dos primeras. De fin a comienzo y las de comienzo a comienzo. Las otras no. Las otras dos son más raras. Ya, tercera forma de relacionar tareas. Vamos a borrar todo esto. Ya, listo. Ya está. A ver. Tercera forma de relacionar tareas. Esta es la forma más fácil, pero depende que recuerdes las letras. ¿Qué sería colocándolo directamente aquí? Por ejemplo, estoy en la tarea número 2 y acá yo puedo colocar directamente el número, por ejemplo, 1. Y ya, eso es todo. Ya relacionó la tarea. Y si le coloco, por ejemplo, 1cc, significa que se va a relacionar con la tarea número 1 de comienzo a comienzo. Es más fácil. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que para eso tienes que aprenderte las letras. CC, FF. Ahí está de fin a fin. Si coloco comienzo CF de comienzo a fin. Entonces, esa es la única diferencia. Esta es la manera que de repente les recomiendo para que puedan relacionar sus tareas. Pero suficiente me parece con el número. Si entiendes que aquí solamente colocando el número va a aparecer este tipo de relación, ya es bastante. Porque así puedes colocar uno por uno. Caso contrario, puedes hacer esto como mencioné al comienzo. Seleccionar todo y vinculación. Y a todo ya se vincula de esta manera, que es lo más tradicional y la mayoría lo utiliza. Por eso que Project te permite hacerlo de esta manera. Ya, pero si no fuera el caso, ya sabes que hay otra manera. Última forma de relacionar tareas. En este apartado, ven que hay una flecha de cuatro, llamémoslo de 4 puntas, en las cuales yo doy un clic izquierdo ahí y arrastro hacia la siguiente tarea. Y ya está, ya se relacionó. Ya, pero cuando ustedes hagan eso, siempre va a ser la relación tradicional, de fin a comienzo. Si tú lo haces de esta manera, no vas a poder escoger el tipo de relación. Siempre va a ser así. Termina una, inicia otra. Termina una, inicia otra. Prácticamente lo mismo. Entonces, como mencioné en Project, una de las cosas buenas es que puedes hacer lo mismo de varias formas. Y ahí tienen como 3, 4 maneras de poder vincular las tareas. ¿Está bien? Ya vamos a agregarle más cosas a nuestro ejemplo. Vamos a borrar esto de las vinculaciones todavía. No lo necesito. Ya. Vamos a agregar acá una tarea. Insertar tarea. Esto vamos a ponerle tarea de hito. Ya, y por acá que diga inicio del proyecto. Inicio del proyecto. Recuerden que tarea de hito solamente es para limitar. Y así como tengo un inicio, se entiende que acá debería tener un fin, ¿verdad? Hito. Fin del proyecto. Esta estructura se las voy a compartir. Esta es la segunda que les voy a pasar. Fin del proyecto. Entonces tengo un inicio, tengo un fin. ¿Por qué agregué esta tarea? Porque aquí voy a colocar fase 1. Y además, a este conjunto de tareas, que son las 3 primeras, les voy a agregar sangría. Si yo les agrego sangría, o si yo le agrego sangría, automáticamente la tarea que precede o la anterior se va a volver una tarea de resumen. ¿Está bien? Ahora miren. Selecciono las 3 primeras, le agrego la sangría y automáticamente, miren, la primera se volvió de resumen. ¿Cuál era la otra forma que enseñé?
era así. Seleccionando una y colocando resumen. Resumen. Y así agregaba una nueva tarea y la que tú seleccionabas estaba dentro de esa tarea. Ya esa es la forma tradicional. Ahora les estoy enseñando atajos. Seleccionando un conjunto de tareas y la tarea que precede o la que está anterior se va a volver automáticamente de resumen. Vamos a agregarle sangría. Entonces miren, ya pasó a formar parte de este grupo. Agrego una nueva tarea. Clic derecho, insertar tarea. Tarea le voy a colocar fase 2. Fase 2. Voy a quitarle la sangría ya que está dentro del grupo de fase 1. Ya. Y a las siguientes 3 le agrego sangría. Entonces ahora miren, ya están dentro. Y a la vez voy a activar la columna EDT para que vean la estructura. EDT. Ahí está. Entonces miren cómo va quedando la estructura. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Por acá 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ya este fin del proyecto ya está. Siguiente. Clic derecho. Insertar tarea. Fase 3. Fase 3. Vamos a quitarle la sangría. Y en las siguientes 3 le agrego su sangría. Ya está. Entonces ya tengo 3 fases. Y a la tarea 10 también le voy a agregar esa fase. Para que no agregar una más. Entonces miren esta estructura. Tengo 3 tareas. Tengo 3 fases, disculpen. Y cada una tiene 3 y la última tiene 4 tareas. Esta que dice fin del proyecto está suelta. No la voy a relacionar. Y estas 3 sí. Estas 3 sí la voy a relacionar. Selecciono. Y le agrego su vinculación. Entonces, miren, ya están vinculadas. Siguientes 3. Selecciono. Vinculación. Selecciono. Y vinculación. Ya, pero hasta ahí, miren, está quedando de esta manera. Las 3 fases tienen tareas que se están vinculando. Pero ahora me falta vincular esta con esta. Entonces ahí puedo hacerlo de varias maneras. Una de ellas es colocando aquí en la primera tarea de la fase 2. Ahora pregunto, ¿qué número colocaría acá? Al menos bien, se me están entendiendo. ¿Qué número debería ir ahí para que se pueda relacionar con el fin de la fase que antecede? El 6, pero ¿Qué número? 6. Ya por ahí dicen 6. ¿Alguien más que esté de acuerdo o no está mal? Ahí está. ¿Qué dicen los demás? ¿5 o 6? Team Jesús, Team Jocelyn. 5 o 6. Vamos a quitar la lupa. Recuerden que esto lo van a hacer, chicos, así que participen. 5 o 6. 5 o 6. Liliana, ¿qué número dirías? O Stephanie, Camila. 5 o 6. O Pedro. Número 5 o número 6. Y la respuesta es el número 5. Claro, 5, ahí está Pedro. Chévere, Pedro. Tú sí, tú sí. Claro, número 5. ¿Por qué el número 6 no? Porque el número 6 es la de tipo, ¿se acuerdan? Tipo resumen. Y no es una tarea como tal, que no es para agrupar. Tarea que antecede sería la número 5. Y ahí está. El fin de la primera tarea de la primera fase se relaciona con el fin, disculpen. La última tarea de la primera fase se relaciona con la primera de la siguiente fase. Correcto, número 5. Y bajo la misma lógica, la tarea 11 o la tarea 7, para que se relacione con la tarea 6, tiene que ir el número
¿Qué número irá acá? Con la misma lógica. 9. Claro, correcto. Número 9. 9. 9. Ujú. Y ahora sí, ya las tres tareas se han vinculado. O mejor dicho, las tres fases se han vinculado. Ahora, es aquí donde la importancia de que todo esté en automático. Porque si no estuviera en automático, no se pudieran mover las tareas como se han movido acá. Esa es una importancia del automático, porque si fuera manual, esto de mover, nosotros hubiéramos tenido que moverlo manualmente. Recuerden que todo estaba en la misma línea y automáticamente, cuando hemos hecho las relaciones, se han ido acomodando para que pueda tener la forma en cascada, una después de otra. Pero repito, esto no hubiera sido posible si aquí estaba en manual, porque manual significa que uno tiene que hacerlo uno por uno. O sea, por ejemplo, para que tenga esta forma yo tengo que seleccionarlo y moverlo. Y eso significa manual, manualmente. Yo moverlo a mi propia voluntad. Y esta última tarea, que es la de fin del proyecto, esta que es 0 días, no se vincula, o lo ideal es que no lo vincules. Por ejemplo, aquí voy a colocarle noviembre 20. A ver, esta tarea el 12, ¿no? Ya, diciembre 6. Ahí está, lunes 6. Ya, ya. Esta tarea que es la de hito del final, puedes vincularla. ¿Sí? Miren, voy a colocarle vinculación, que se vincule con la 14. Ya, puedes vincularla, pero lo ideal es que no la vincules. ¿Por qué? Porque si tú lo vinculas y vas moviendo fechas, esta fecha de fin va a ir corriéndose o va a ir moviéndose. Y si a ti te dan un plazo, ese plazo no está en función de lo que tú hagas, sino es un plazo ya. Es como por ejemplo, a ver, por ejemplo que yo les diga, la última clase es el día tal. Es el día, por ejemplo, la última clase es el día, a ver, el día 26. ¿Sí? Por ejemplo que yo les diga, la última clase es el día 26. Y ahí coloco mi banderita, mi tarea de hito que ese día termina. Pero supongamos que la siguiente semana vacaciones. Se dieron vacaciones ustedes. Ah, ya, como ustedes se dieron vacaciones, entonces ya no va a ser 26, sino va a ser 3. Entonces, es por eso que no se relaciona. Porque iría moviéndose según cómo vaya avanzando las tareas. Entonces, si esta tarea, miren, yo le doy más días, la de fin ya cambió de fecha. Ahora termina esta fecha. Y si sigo moviendo las fechas, esto se va a seguir moviendo. Por eso que lo ideal es que esta tarea no se vincule. Ahora, las tareas pueden aumentar acá. 2, 3, 5 días. Pero mi tarea, mira, no se ha movido. Porque esa es la finalidad que tiene. De marcarme una fecha y saber que ese día termina y ese día termina y terminó. Ahora, que tú me das las tareas y esa es otra cosa. Y por ejemplo, acá mira, sobrepasa el límite que uno se había planteado. ¿Está bien? Entonces, conclusión, la tarea de fin de proyecto o la tarea de hito, si lo vas a colocar como fin de proyecto, no se vincula. No lo vincule. Lo ideal es no vincularlo. De repente la primera sí. No va a afectar nada porque es la primera. Si quieres vincularlo, puedes vincularlo. Pero tampoco no es algo que vaya a cambiar. ¿Puedes utilizar más tareas de hito? Sí. Por ejemplo, al inicio de cada fase puedes colocarle una de hito. Por ejemplo acá. Vamos a agregarle una tarea de hito. A ver por acá. Ahí está. Ahí está. Simplemente para marcar una fecha. Vamos a borrarlo para que no se confunda. Ya. Entonces miren, esta es una estructura. Voy a quitarle acá el tiempo, muchos días. Ya, esta es una estructura bastante clásica. Todas las tareas relacionadas y cada una de fin a fin. Vamos a cambiar el color, ¿verdad? También para que se note. Y ahora vamos a cambiarle los
Ahí está, mejor todavía. Vamos a cambiarle las etiquetas. Estos nombres también le podemos llamar etiquetas. ¿Está bien? Tarea 1, tarea 2 es el nombre por defecto que le estoy colocando. Pero sería idóneo que le colocáramos etiquetas. Por ejemplo, fase 1 y fase 3. Volviendo al ejemplo, si esto de aquí fuera nuevamente en el tema de comidas, volvamos al tema de comidas. ¿Qué estructura o qué tipo de platos crees que se podía realizar de este orden? O la preparación. A ver, yo le voy a dar un ejemplo, a ver, cómo se me ocurra. Ya. Acá vamos a quitar la vinculación. Acá y acá también. Ya. A ver. Tenemos tres fases. Ahí está. Ya, ahora sí. Ya, decía, tenemos tres fases y vamos a hacer como si fuera de comida. A ver, ¿cómo se vería? Solamente cambiando los nombres. Cerro la lupa. Ya. Por ejemplo, acá inicia el proyecto en vez de inicio. Ah, voy a guardarlo antes de modificarlo. Guardar como, examinar. Vamos a ponerle plantilla 2. Plantilla 2. Este archivo les voy a compartir. Ya, listo. Plantilla 2. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle acá, a ver, un plato que sepa. A ver, ¿qué sé cocinar? A ver, vamos a ponerle arroz con milanesa. A ver, arroz con milanesa. A ver. Fase 1. Preparación de arroz. A ver, los cansé. ¿Cómo lo resumirían en tres tareas? La preparación de arroz. ¿Qué sería lo primero para hacer arroz? Picar los ajos. Ya, listo. Picar ajos. Picar ajos. Ya, listo. Siguiente. ¿Qué más? Ya piqué los ajos. Terminé de picar los ajos. Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue después de picar ajos? ¿Cocinan o no cocinan? Ya terminé de picar los ajos. Luego, vamos a ponerle, por ejemplo, picar ajos. Ya. Prender, prender la rosera, ¿no? Prender la cocina. Prender la cocina. Y como tengo una tarea más, aunque podría hacerse en más tareas, vamos a poner hacer el arroz. Hacer el arroz. O hervir el arroz, ¿cómo sería? Cocinar el arroz, ¿no? Cocinar el arroz. Ya. Resumido en tres tareas. Entonces, para eso te va a servir la estructura que te estoy compartiendo. Para que luego, con esa misma estructura, comiences a adaptarlo a tu proyecto. Después del primer corte voy a preguntar eso. Voy a dar ejemplos y les voy a preguntar sobre su proyecto, porque luego lo van a tener que estructurar. La siguiente clase vamos a ver delimitación y luego el tema de los recursos. Y así va a ir tomando más forma, más forma, más forma. Ya, segunda fase, vamos a ponerle acá ensalada. La tercera fase vamos a ponerle acá freír o milanesa, nada más. Milanesa. Ya. Segunda fase, ensalada. Vamos a poner picar verdura. No, primero lavar verdura. Lavar verduras. Verduras. Segunda fase, picar las verduras. O primero lavar, picar y luego preparar, ¿no? Para resumirlo, preparar ensalada. Ya, listo. Tres tareas relacionadas. Ya, ¿por qué no la relacioné esta con esta? Porque para no necesariamente para lavar las verduras tiene que haber terminado lo del arroz.
Por eso que no las he relacionado y las he dejado así. Y por último el tema de la milanesa. Ahora, la milanesa es cortar pollo, no cortar pollo en filete. O primero lavar el pollo sería, ¿no? Lavar el pollo. Lavar el pollo. Picarlo en filete. O cortar en filete. Cortar en filete. Luego de cortarlo en filete hay que... mm, ¿cómo se diría? Lavar. Sazonar, panar. Ahí está, panar es la palabra. Panar en harina y huevo, creo que también lo hacen, ¿no? Harina, huevo, de varias formas. Galleta, en huevo, en harina. Y por último, freír. Freír la milanesa. Entonces miren cómo ha sido la estructura de la preparación. Ahora, dependiendo de lo que uno crea conveniente, podemos relacionar de aquí a aquí, de repente de comienzo a comienzo, y ahí ya viene la chamba de cada uno, en la que ya tendría que pensar si se relacionan o sea, si estas de acá inician en simultáneo. Por ejemplo, eh, lo de la preparación del arroz, ¿puedo hacer eso mientras voy lavando la ensalada? O el tema de la ensalada, ¿puedo irlo haciendo mientras hago la milanesa? Entonces ahí depende de qué manera lo quieras relacionar. Y de repente, si fueran varias personas, ahí sí se podrían hacer las tres a la vez. Ponte que son tres personas, Pepito, Juanito y Carlos. Entonces, si son tres personas que están preparando la comida, entonces ahí sí las tres primeras tareas se pueden hacer en simultáneo. ¿Cómo sería? En las cuales la primera tarea, que es la de picar ajos, se va a relacionar con la de lavar verduras. Pero ¿de qué manera? 3CC, que significaba de comienzo. Entonces miren, la primera tarea se relaciona con la primera y la siguiente, de comienzo a comienzo. Y la siguiente de aquí, que es de la tercera fase, la primera tarea de la siguiente fase, que es la de la milanesa, se va a relacionar con la número 7 y también CC, en las cuales de comienzo a comienzo. O sea, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que las tres primeras tareas de cada fase están relacionadas porque se pueden empezar en simultáneo. Pero para que esto sea posible, me parece, me parece que tendría que ser tres personas. Es que si fuera uno solo, no creo que vaya haciendo la milanesa. Bueno, el arroz puede ser, ¿no? Milanesa y arroz, pero ya con la ensalada, a menos que tengas cuatro manos, hacerlo a la vez. Entonces miren cómo se va formando la estructura o cómo va tomando. Ahora, para hacer esto, ya habrán notado que es bastante analítico. Hay que pensar, hay que ver cómo se podría relacionar o qué tipo de relación sería la más conveniente, ¿no? ¿Qué relación sería la más idónea para este tipo de actividades? Ahora, con el tema de los días, bueno, acá todo lo estamos trabajando en días. Acá en el tema de la cocina, en realidad sería una mejor escala horas o minutos. Pero para no complicarnos la vida, dejémoslo en días. Sí, para no cambiar en otra clase ya les menciono cómo cambiar esta duración en días minutos. Sí, pero para no complicarnos, vamos a suponer que cada tarea es días. O mejor dicho, nuestro tiempo va a ser días. No horas, no minutos, no semanas, no meses, nada. Solamente el tema de días. Bueno, entonces ahí está la estructura. Este acá vamos a moverlo por acá. Ahí está. Un poco más acá. Ahí está, 25 del 11. Estructura. Esta columna todavía la vamos a seguir dejando vacío hasta que veamos los recursos. Hasta que no veamos recursos no vamos a poder llenar esto de aquí. Pero el resto ya estamos llenando. Nombre, duración, comienzo, fin, EDT, predecesoras. Faltaría esta columna nada más. El tema de los recursos. Acá manualmente puedo llenarlo. La respuesta es que sí, pero esto no se representa nada. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, acá dije picarajos. Y acá yo puedo colocar a María. Y en mi gráfico va a decir María. Por acá puedo colocar Carlos.
Y por acá puedo colocar, a ver, a quién se me ocurre. Se me acabaron los nombres. Adriana. María, Carlos, Adriana. Sí, dice María, Carlos y Adriana. Pero ¿por qué digo que no representa nada? Porque en mi hoja de recursos no dice cuánto se le va a pagar a Mariana o Adriana, cuánto se le va a pagar a Adriana, no dice el tiempo, no dice cuánto se le paga por hora, cómo va a trabajar, no dice nada de eso. Simplemente estoy agregando un recurso de nombre, como dirían de boca, nada más, para que visualice. Pero no sería lo recomendable, o no sería lo idóneo que lo agregues así. Para eso tenemos una hoja que se llama hoja de recursos y aquí agregas esos recursos y modificamos todo esto. Y acá los recursos ya se habrán agregado, pero no hemos visto nada de esto. Y necesariamente tenemos que ver esto para que nuestro recurso esté bien agregado. Bueno, ahí voy a hacer la primera pausa, chicos. Luego seguimos viendo echar aceite, ¿no? Ah, no lo leí, disculpa. Echar aceite. Ujú. Si acá colocáramos más tareas, sería echar aceite. A ver, por ejemplo, acá en el frame milanesa, acá. Nueva tarea. Nueva tarea. Y acá sería echar aceite, ¿no? Sí. Colocar aceite en la sartén. Ya. Ahí está. Colocar aceite en la sartén que se vincule con la número 13 y está con la 14. 14, ahí está. Sería así. Ujú. Ahí está, correcto. O sea, pueden haber más tareas. Y esto ya depende de cada uno de qué manera lo puede realizar. O sea, de qué manera quiere plasmarlo. Lo ideal sería lo más específico posible o lo más detallado. Eso sería lo más correcto. Que las tareas o el grupo de tareas esté lo más desmenuzado o detallado posible. Bueno, siendo las 8, primera pausa, disculpen, tomar un poco de agua. Nos volvemos a ver en 10 minutos. 8 y 10. Primera pausa. Ya listo, chicos, ya volvimos. Continuamos. Bueno, como mencioné, para poder avanzar, ahora vamos a hablar de los proyectos que van a resonar. Eh, Probablemente todos trabajen de manera individual, ya que nadie me ha mencionado o ninguno me ha mencionado si lo está pensando trabajar en grupo. Así que voy a asumir que todos lo van a trabajar de manera individual. Entonces vamos a ver más ejemplos que ustedes puedan plantear. A ver. Ya saben que la metodología que estamos usando o vamos a usar es Design Thinking, ya que es la que más adapta con el tema de cascada, una tarea después de otra. Ya hemos hablado de ejemplo del tema de diferenciación, beneficio y problemática, que es lo más común para que un negocio, un proyecto de emprendimiento, nuestra propuesta de valor tenga éxito a la hora de poder plantearlo, elaborarlo. Entonces, en este punto les mencioné, bueno, este de acá vimos la clase pasada de elaboración de tortas, el tema de diferenciación, visualmente agradables. Necesidad, dice, no venden tortas con productos de calidad en cualquier lugar, que tengan el toque casero. Postres de repente sin gluten, tortas personalizadas, delivery. Por acá mira un mantra, darte un gusto sin culpa. Recuerden que el mantra o es una frase que a veces resume la filosofía de la empresa o es una frase que trata de meterse o quedarse plasmada en el comprador, en el cliente. Por acá visualmente agradable, productos naturales, caja con forma de corazón. Estas cositas es lo que se va a diferenciar del resto de tiendas o del resto de personas, de grupos que elaboren tortas, Entonces, que son visualmente agradables, productos naturales y cajas con forma de corazón. Beneficio: alegra el día de las personas durante esta crisis sanitaria. O sea, el tema del COVID. Problemática: la misma que planteamos acá. No venden tortas con productos de calidad. Entonces, este es un ejemplo que pueden tomar. Pueden plantear otro, dependiendo de el que ustedes gusten. Ahora otro ejemplo. Bueno, acá es similar. Servicio y maquillaje. Recuerdo que les comenté que tenía un estudiante que
estaba estudiando a la par algo relacionado a esto y estaba planteando colocar un servicio de maquillaje. Entonces, dicen, su problemática era, la mayoría de personas utiliza el servicio pero no queda conforme. Entonces, es una problemática que he encontrado y por lo cual ella planteaba colocar un servicio de maquillaje. Diferenciación, personal altamente capacitado, atención delivery, cosa que recuerdo cuando empezó la cuarentena comenzaron a aparecer unas especies de combis o de transporte donde adentro te hacían el servicio, ¿no? Te cortaban, maquillaban, una serie de cosas. A veces iban a tu casa directamente, pero a la par había esa posibilidad, ¿no? Que era un camión, una minivan, en las cuales dentro de la minivan te hacían el servicio. Servicio de calidad especializado y por último promociones. Estos 4 puntos es lo que ella escogió en los cuales se iba a diferenciar del resto de servicios de maquillaje que habían. Su mantra que ella escogió fue este de aquí: ponte bella en la comodidad de tu hogar. Beneficios, al obviamente maquillarse, es sentirse más simpático con nuestro servicio, sentirse mejor, mejorar la autoestima, sentirse feliz, dice, única, empoderada con el resultado de nuestro servicio. Entonces, algo similar ustedes tienen que plantear el día de hoy. Entonces empezamos con Jesús. Jesús, ¿ya lo terminaste de decidir? ¿Con qué te quedaste para apuntarlo? Porque quiero apuntar el de cada uno. Para también de averiguar un poco y poder ayudarlos en la estructura. Entonces coméntame, Jesús, empiezo contigo. Chale, profe, porque yo siempre primero. Ya. Este. Sí, creo que voy a hacer lo de los muffins. Por el hecho Ya, de que si evalúo en la zona donde yo estoy, pues no hay ninguna tienda de eso. Entonces, pues. Me convenció la idea. ya. Entonces queda con la elaboración de muffin. Ok, Yes. ya. Entonces tienes ahí el ejemplo similar a la elaboración de tortas. Para tener un Sí, punto de... de hecho la clase anterior, como usted había mencionado, yo también lo elaboré. Ujú, similar. Bueno, en el caso de Liliana, Liliana dijo torta de chocolate. ¿Te quedas con eso, verdad, Liliana? Sí. Ya, torta de chocolate. Ya, tenemos bastantes reposterías. Tortas de chocolate. Ya, listo. Sigo con, a ver, en orden. Pedro. Por acá, Jean-Pierre. Por acá, Jocelyn. Por acá, Stephanie. Camila. Y por último, Pierre. A ver. A ver, Pedro, coméntame. Creo que estás bastante relacionado con el deporte, pero... disculpa, Pedro, coméntame. ¿Cómo, ¿Sí? cómo? Digo, ¿estás bastante relacionado con el deporte? ¿Yo? Sí. Sí, o sea, sí, me siento yo en un equipo que entrena, pero sí, Ujú. sí, ¿Te, sí, pa- me te parece. parece si te ayudo también en nuestro... o el proyecto que puedas realizar sería, por ejemplo, asesoramiento en fútbol? Sí, Ya vamos a ponerlo eso ya. Asesoramiento, o sea, ¿cómo sería? Un taller, un taller o... Taller de fútbol, vamos a ponerlo. ¿Ya? Taller de fútbol. A ver. Vamos a hacerlo aquí para que tus compañeros más o menos vean cómo lo podríamos trabajar. A ver. Servicio, vamos a poner el taller de fútbol. Taller de fútbol. Ya. Pero como siempre menciono, decir taller de fútbol es muy genérico. Entonces, ¿de qué manera se diferenciaría nuestro taller de fútbol? A ver. En general, todos piensan. O sea, es el trabajo de Pedro, pero a ver, todos como equipo, ¿qué podríamos decir? Y otro que vaya pensando el mantra. Una frase llamativa para nuestro proyecto que es un taller de fútbol. ¿Cómo lo llamarían? una frase. Claro, una frase. A ver, relacionada con el equipo peruano, con lo que se ve el momento, con frases que hayan dicho, ¿no? Chocolate, la padula, algo, a ver, una frase creativa. Harto chocolate. No, bueno, el harto chocolate dice. Puede ser. Harto chocolate en la cancha, voy a ponerlo, ¿está bien? ¿Te parece? Sí. Ya, listo. Harto chocolate en la cancha. Ya, ese es el mantra.
Listo. Diferenciación. ¿De qué manera nos diferenciaríamos del resto de talleres que hay? A ver, en tu experiencia, que hayas visto. Si tú colocaras un taller tuyo, ¿de qué manera crees que podríamos hacer que se diferencie del resto que hay? ¿O qué te gustaría que tenga el taller que hayas participado y que te gustaría, que lo has vivido y te gustaría que lo haya tenido, pero que no lo tenía? Algo similar también. Por ejemplo, a ver, te doy una idea. Equipo de primera, por ejemplo. Equipo nuevo, o sea, de primera. Equipo de primera. Ya. Una diferenciación. A ver, otra. Puede repetir, a ver. O sea, equipamiento sería acá. Equipamiento. Equipamiento de primera. O sea, para los chicos que se van a escribir en tu taller van a tener equipamiento de primera. ¿Qué más podrían tener? Por ejemplo, convenios con clubes, por ejemplo. Convenio con, con clubes nacionales. Ya, a ver una tú. ¿Qué manera se diferenciaría de otros talleres que haya? Buena, buena técnica podría ser. Buena técnica. Vamos a considerarlo, a ver, como idea, buena técnica. Se me ocurre también charlas con jugadores profesionales o con jugadores de la selección, vamos a poner de la selección. Recuerden que papel aguanta todo. Es una idea, ¿no? No- ¿Quién no se escribiría, ¿no? En un taller en los cuales, oye, mira, ahí dan charlas con los jugadores de selección, ¿no? El que menos quisiera hablar con cualquier jugador de la selección. Ya, es una idea. Listo. Esto de aquí me sirve para la diferenciación. O sea, todo lo que dice diferenciación sería esto de acá. Equipamiento de primera, convenio con clubes. Por acá dijiste buena técnica y charlas con jugadores. Listo. La problemática, y ahora hablemos de la problemática. ¿Por qué estaremos planteando un taller de fútbol? A ver, ¿por qué plantearemos? Lo más clásico que hemos visto sería porque no hay en el lugar. Otra razón por la cual podríamos colocar un taller de fútbol es porque eh, vamos a ver, tenemos la facilidad de contar con jugadores profesionales. Ya, esto no es una problemática, esto se le llama, eh, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra? Potencialidades. Lo contrario. O sea, una cosa es la problemática y otra cosa es una potencialidad. Y son las dos razones por las cuales uno puede empezar un proyecto. Una problemática o una potencialidad. Entonces, en vez de problemática, en tu caso sería potencialidad. Recuerda, recuerda que la finalidad de esto no es que al final coloques tu taller, sino que lo plantees en Project. Pero te va a servir si en algún momento quieras colocar un taller de fútbol, ya más o menos tienes una base. Beneficios. A ver, ¿qué beneficios como tú como participante de este tipo de talleres, qué beneficios le produce a las personas que entran a estos talleres? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Decía, ¿qué beneficios, o sea, un jugador que participa en talleres de fútbol, qué beneficios obtendría? Bueno, como es un taller de fútbol, Ujú. pues lo que él tendría es para, pues, mi opinión es que mejoraría parte física, técnica, bueno, sabría más de fútbol, la vida del fútbol, en qué años se creó el fútbol, saber en qué Por momento ejemplo, jugar fútbol mejora la autoestima. se No, bueno, mejora la autoestima, mejora sus relaciones sociales con las personas. tiene más Mm, amigos el jugador. Sus, sociabilidad, trabajo en equipo. Ya, claro, ese tipo de cosas. Listo. Entonces, mira, ahí tenemos, esto se le llama, como te mencioné, es parte de la técnica. Y ya la siguiente clase te invito que ya tienes el fin de semana para averiguar estos puntos que estamos viendo para que cuando entremos a Project aquí comenzamos a armar.
Obviamente no va a decir esto, ¿no? Preparación de arroz, ensalada, milanesa, sino empezando de la primera fase, que hoy día voy a armar el siguiente esquema para que puedan empezar de ahí. A ver, ya listo, ya tenemos el de Pedro. Ya, los demás ya se han dado una idea de qué va. Listo. Sigo Jean-Pierre. Ya más o menos tienes definido Jean-Pierre, coméntame por favor. Y los demás también, Jocelyn, Stephanie, Camila y Piero. Ya vamos tres, faltan dos, cuatro, cinco. ¿De qué pueden trabajar? ¿Qué quieren plantear? Obviamente esto es de cualquier tema, como vieron, mira, ya tenemos un servicio, taller de fútbol. Los dos primeros son productos, tortas y el otro es muffins. Rolando alfajores, ya vamos a ponerlo ahí en pie, alfajores. Alfajores. Ya, listo, alfajores. Ya. En el caso de alfajores, similar al de tortas, hijo, disculpa, Jean-Pierre, ¿de qué manera se va a diferenciar? Muy parecido acá. Averigua sobre alfajores. También ese sería tu trabajo. Averigua todo sobre alfajores, qué productos se utilizan, cómo se hace. Busca toda la información relacionada a eso. Cuánto cuesta, cómo se hacen, qué materiales se utilizan. Todo. Te invito a que investigues todo. Tienes el fin de semana para poder saber todo y tengas la información necesaria para que puedas plantearlo en Project. Si no, no vamos a poder empezar. Yo también voy a investigar. Esa es la razón por la cual le estoy preguntando a cada uno para yo también saber sobre de qué va su proyecto. Si no, no podría ayudarles. Bueno, sigue Jocelyn. ¿De qué estás pensando elaborar tu proyecto? Lo que plantean hoy día es lo que van a trabajar hasta la última clase. La última, la evaluación final, es la presentación de esto. Siguiente, dice no puedo activarme. Ya. Escríbelo, si no, Jocelyn. Escríbelo de qué, sobre qué es. Puede ser un producto como puede ser un servicio. Una casa en primer piso, ya. Vamos a poner casa de un piso. Casa de una sola planta. Primera planta, vamos a poner casa, primera planta, ya, correcto. Ya, en el caso tuyo, igual Jocelyn, también te pido que investigues sobre el tema de elaboración. Ya con lo que me estás comentando, yo también voy a investigar. Ya, verdad, no sé mucho sobre cómo el tema de construcción, pero bueno, será motivo también de que me ponga a investigar. Ya, para eso, investiga o puedes preguntar, ¿no? También, ¿cuántas personas se podrían requerir para elaborar un piso? ¿Por dónde se empieza? ¿Cavando? ¿Reuniendo el dinero? Ya que en ese caso sería distinto al resto de trabajos. Podríamos adaptarlo, pero al ser algo de una casa como un proyecto ya relacionado a ingeniería, podríamos no necesariamente plantearlo desde la técnica Design Thinking, sino ya mucho más genérico, ¿no? Para eso tendrías que investigar por dónde se empieza. Por darte una idea, ¿no? Reunir el dinero, comprar el terreno, ver los permisos, tener el material, empezar cavando, luego de cavar colocar las columnas y una serie de cosas. Es un poco complejo, la verdad, lo que estás planteando. Por eso habría que investigar. Y hasta la última fase que ya sería zapatas, columnas. Y ya la última fase sería obviamente la culminación, ¿no? De la primera planta. Está bueno lo que estás planteando, la verdad, está interesante. Por lo que no lo he visto. O mejor dicho, no. La primera es que un alumno plantee eso. Pero sí estaría bien que lo elabores. Si lo estás escogiendo debe ser porque es un tema que te relacionas o que te agrade. Está bien. Entonces vamos a colocar eso. Casa primera planta. Listo. Stephanie, ¿qué vas a escoger? ¿Cuál va a ser tu proyecto? Sí, me queda entre Stephanie, Camila y Piero. Sobre costura, ya. Costura, a ver, ponerle costura. Ya, la verdad, de igual manera, no sé mucho sobre costura, pero a ver. Servicio de costura, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es un producto
Ya vas a elaborar algo sobre costura y otra cosa que sería taller de costura, ¿sí? Algo así, taller, ¿te parece? Taller de costura sobre servicio, ya, taller de costura. Y entonces más o menos elabora esto, como has visto los ejemplos, diferenciaciones, de qué se va a diferenciar tu taller de costura del resto que haya. ¿Qué frase o mantra le colocarías? ¿Cuál ha sido la problemática que has encontrado o la potencialidad? Problemática es cuando has notado que no hay ese servicio cerca a tu casa, o en tu zona, en tu barrio, en tu distrito. Y potencialidad es cuando tienes, por ejemplo, los materiales, la maquinaria, la infraestructura, tienes todo lo que se necesita para hacer tu taller de costura. Y esa es potencialidad. Bueno, es algo que ya tienes de cierta manera una ventaja para plantear eso. Entonces aquí colocas o es problemática o es una potencialidad. Y vas armando esto de aquí. Por ejemplo, esta parte también, si tuviera más tiempo, esto iría dentro de la documentaria. O parte de la primera fase en la cual hemos reunido la información del el por qué queremos hacer cada proyecto. Iría ahí. Bueno, tenemos Jocelyn, disculpa, Stephanie, taller de costura. Camila. Elaboración de empanadas, ya. Elaboración de empanadas, ya. Empanadas. También similar a los anteriores. eh, sobre todo aquí, te sirve también de base. También te invito a que investigues todo sobre elaboración de empanadas. Materiales, costos, cuántos tipos hay. Por ejemplo, creo que solamente hay tres, ¿no? De carne, de pollo y mixtas. No sé si hay un cuarto o quinto tipo. Investiga todo sobre empanadas. Y por último, Piero. ¿Cuál va a ser tu proyecto, profesor? ¿Puede ser? Claro, claro. A ver, espérate, déjame darle forma. ¿Te refieres a ensamblaje de una PC? Ya, a ver. Ensamblaje de una PC. De PCs. A ver, espérate, déjame darle forma, a ver. Podemos plantearlo en Project como un solo proyecto, ¿no? O un servicio. Si lo hiciéramos un servicio sería más grande. Si fuera solamente el ensamblado de una PC, que puede ser, así como lo es esto de aquí, solamente que esto no son días. Acá, como mencioné, serían horas. Y si hablamos del ensamblado de una PC, sería igual, no sería horas, minutos. Ya con un ensamblado de una PC es más o menos mediodía. Ahí sí te puedo ayudar porque ese es mi fuerte. Obviamente es conseguir piezas, armarlo, instalar programas y dárselo al cliente. Eso lo podemos plantear aquí. Pero sería solamente de uno, ¿no? El ensamblado de una PC. Pero si fuera un servicio, sería similar sobre el de costura, sobre el otro servicio que dijeron, no había otro más por ahí que mencionaron, soy así. Entonces te pregunto, ¿por qué es tu proyecto? ¿Cómo quisieras hacerlo? ¿Centrado en una sola PC o lo que conlleva armar una PC de cero o un servicio de un servicio técnico de computadoras? ¿Cuál es de las dos ideas? ¿Cuál es la que más te agrada? ¿Un taller de ensamblaje o hablar solamente sobre el armado de una PC? Taller, ya listo, taller. También te doy la posibilidad de escoger porque obviamente es tu trabajo. A ver, entonces vamos a ponerle taller de ensamblado de PCs, ya. Bueno, acá sí, bueno, esta sí para mí es facilito ya que es mi fuerte, el tema de las PCs. Hay varios que son similares, voy a averiguar de cada uno, de muffin, chocolate, alfajores, sobre fútbol. El tema de las casas es el más complejo y tengo que averiguar bastante. Y el resto ya se parece. Bueno, este es el punto de inicio para cada uno, ¿sí? Ya han escogido sus temas, tienen fin de semana para averiguar más sobre sus temas y vamos a hacer la estructura general para cada uno. A ver, con eso terminamos el día de hoy. A ver.
Ya esta estructura que voy a hacer es para todos, salvo para Jocelyn, ya que para Jocelyn es totalmente distinto por el tema que he escogido. Pero para el resto, la estructura es prácticamente igual. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, miren. Recuerden que vimos eh, la técnica empatizar. Vamos a cambiarlo todo en automático. Esta estructura se las voy a compartir también para que la tengan. Tarea 1. Vamos a poner que cada uno tenga 4 tareas. Pueden quitarle, pueden agregarle. Empatizar, definir, definir. Tarea 5, tarea 6, tarea 7, tarea 8. Listo, 4 cada uno. Idear. Tarea 9, tarea 10, tarea 11, tarea 12. Y luego de idear viene prototipar. Prototipar. Tarea 13, tarea 14, tarea 15, tarea 16. Y por último, testeo o evaluar. Tarea 17, tarea 18, tarea 19 y por último tarea 20. Listo, ahí está todo. Ahora, sangrías. Selecciono las 4 tareas de cada grupo, agregar sangría. Selecciono, agrego sangría. Selecciono, agrego sangría. Agrego sangría. Agrego sangría. Listo. Ya tengo 4 grupos. No, 2, 3, 5 grupos. Cada uno tiene las sangrías. Ya tenemos la estructura. Para la mayoría saben que todo esto va a ser de comienzo a fin. Ya en su estructura vamos a agregarle acá fin del proyecto. Ahí cambian la fecha, si quieren cambiarle la fecha, escojan una fecha, ¿verdad? Escojan una fecha como ejemplo nada más. De repente, por ejemplo, 1 de diciembre y que termine 31 de diciembre, por decir. Escojan una fecha que ustedes quieran escoger. También les invito a que en esta maqueta o en este ejemplo modifiquen su calendario. Practiquen esto, por favor, ya que es algo que te va a servir. En tu calendario, como te decía, si vas a trabajar en diciembre, bueno, agrégale, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que, bueno, acá por defecto 25 días es feriado. De repente 24, cámbiale las horas laborales. O por acá inventa un cumpleaños, una excepción. Practica esto. Comienza a cambiar esto para que te vayas acostumbrando, ya que la mayoría no lo hace, pero no quiere decir que ustedes no lo hagan. Inventen excepciones. Por ejemplo, acá 31, ¿no? Acá el tema de Navidad. Año nuevo, feriado. Algo así. O de repente que toda esta semana se ingresa más tarde. O de repente feriados. El punto es que practiques estos acá. Utiliza las excepciones, semanas laborales, cambia las horas. Comienza a cambiar cositas que ya hemos visto. Ya, ¿qué más vamos a cambiar la estructura? A ver, fin del proyecto. Vamos a agregarle el EDT. Ya tiene la estructura. Listo, ya. Esta sería la estructura base para todos. Este que dice fin del proyecto. Éxito. Ya. Listo, telito. Ya. Ya, esta sería la estructura base para todos. Vamos a guardarlo. Plantilla. Que en abajo estructura base. Estructura base. Ya. Entonces, tienen el fin de semana hasta el día lunes para ir cambiando todos estos de aquí. Te voy a dar un ejemplo.
Fase a empatizar. ¿Recuerdan lo que vimos en la primera fase? Vamos a tomar como el caso de ejemplo el de Jesús, ya que ha sido el primero y vamos a ayudarle con lo primero. Ya. Tarea uno. ¿Qué sería la primera tarea que tenga que ver con esta primera fase? Que se refiere con la de reunir materiales. Por ejemplo, primera tarea, investigar, investigar, ¿cómo se llama? Mm, pastelerías, pastelerías en Chorrillos, por ejemplo. Vamos a suponer que vive en Chorrillos. No me acuerdo dónde vive Jesús, pero vamos a poner que es Chorrillos. Ahora, la siguiente clase vamos a ver esto de los recursos. Entonces ya para esa ocasión vas a agregar acá, por ejemplo, Jesús, Pedro, Juan. ¿Quién se va a encargar de ver esa tarea? Y además, ¿cuántos días va a demorar? De repente un día, de repente 2 días, tres. ¿Cuántos días? Eso ya depende de ti. Como es tu proyecto, ya depende a partir de este punto qué días, cuánto tiempo va a demorar y es algo que tú mismo vas a colocar. Yo lo voy a dejar en un día. Ya. Supongamos que el primer día se hizo eso. Investigó pastelerías en Chorrillos. El segundo día, vamos a poner que realizó encuestas. Realizar encuestas. Por ejemplo, vamos a poner en la avenida Huaylas. Huaylas. Ya, entonces el segundo día, o de repente en paralelo, quién sabe, ya has visto las relaciones de uno a uno, de repente las dos tareas se hicieron el mismo día, encuestas en la avenida Huaylas. Por eso que ahora ya sabes los tipos de relaciones. Usualmente dije que todos van a usar probablemente la clásica de comienzo a fin o de comienzo a comienzo. Este podría ser un caso de comienzo a comienzo, que las dos tareas las realice el mismo día. Ya, tercera tarea. Por ejemplo aquí. Ahí se colgó. No te cuelgues. Ya. Por ejemplo, está acá. Tercera tarea. Investigar precio de materiales. Y por último, vamos a poner acá investigar los precios de materiales. Y por último, infraestructura, vamos a ponerlo. O sea, ¿qué cosas se necesitan? Infraestructura. ¿Cómo podemos hacer? Ya voy a poner infraestructura, yo casi no se me ocurre otra palabra. Infres- infraestructura para realizar, para muffins o para postre, vamos a ponerlo de manera genérica de postre. Ya. Entonces, algo similar, ustedes van a ir armando uno por uno. Empatizar, luego definir, idear, prototipar. Por ejemplo, acá en prototipar iría primeros tipos de muffins, por ejemplo, de muffins. De muffins. Prototipar. Por acá. eh, probando nuevos materiales. Por ejemplo, o nuevos ingredientes. Ingredientes. Por acá. eh, ¿Qué podríamos colocar acá? Probando nuevos ingredientes. Probando mm, presentaciones. Presentaciones. Y si hubiera otra tercera tarea, la agregas. Por eso que para hacer esto de aquí, tienes que saber tu tema. Ya hoy día ya lo escogieron. Entonces, ¿ahora qué les falta? Saber lo que conlleva realizar o, sí, materializar lo que ustedes han escogido. Costura, investiga sobre costura, materiales, tipos, precios, todo lo que puedas investigar sobre el tema. De fútbol, de la misma manera. ¿Qué más escogieron? Bueno, la mayoría es pastelería, tortas de la misma manera. ¿Qué más? Ah, el tema del piso es el más complejo. ¿Por dónde se empezaría? Para ver construir una primera planta, o sea, construir una casa sería, ¿no? Y el último que escogieron fue... Ah, el ensamblaje ya. El ensamblaje ya sí más... Ese sí te voy a dar porque sí, justo lo que hago. Ahí empezaríamos en empatizar. Vamos a darle forma. Pero si yo lo hago no estarías haciendo nada, así que hazlo tú y yo solamente te voy a corregir. Porque si yo lo hago no estás aprendiendo. Bueno chicos, a ver. Ya tienen su punto
Dice, y yo, profesor. Sí, en el caso de Jocelyn, como decía, en tu caso tu estructura va a ser distinta porque no se adecua a esta metodología. Porque en tu caso no es un servicio en un producto, sino es la elaboración real de una casa, en las cuales no necesariamente va a decir estas palabras. En el resto de tus compañeros sí, pero en cambio usted, en el caso tuyo, probablemente acá diga eh, como primera, como primer grupo de tarea, vamos a ponerle como por ejemplo, em, a ver, ¿cómo sería? La verdad, no sé mucho sobre elaboración de pisos o sobre ingeniería, por eso fin de semana voy a averiguar más. Y en el caso tuyo también, averiguar. Lo cual no es nada malo, en realidad es algo bueno, aprender algo nuevo. Estaría aprendiendo sobre cómo se elabora. Justo es algo que yo quiero, ya que he estado ahorrando porque quiero construir en mi casa. Ya me han dado una parte y tengo que invertir billete para tener también mi departamento. Independizarme, en otras palabras. Así que me va a servir. Buen punto, Jocelyn. ¿Cómo construir esto? Bueno, chicos, preguntas que tengan, algo que quieran preguntar. La estructura ya también se la voy a compartir. Este sería más o menos Jesús, tu piedra angular. O para todos también. ¿Cómo podrían investigar? Pueden agregar tareas. Si de repente consideras que en la primera fase requiera más tareas, agrégale. Si consideras que debe llevar menos tareas, quítale. Pero ya es la estructura base para que puedan empezar. ¿Pregunten? ¿Alguna pregunta? ¿Pretenden preguntar? Espero que haya quedado claro, ese profesor, cuando se le presenta. Ah, solamente lo único que tienen que hacer es cambiar los nombres, adecuarlos a su proyecto. La próxima clase me pueden mostrar, pero cuando se los voy a revisar, todo ya es la última clase, que es la de la evaluación. Ese día van a presentar todo ya completado porque falta más cosas. Por ejemplo, falta ver recursos, falta ver los informes, falta ver las tareas críticas, falta ver varias cosas. Pero obviamente no lo van a hacer de golpe. Por ahora, lo único que van a hacer es cambiar los nombres de cada uno. Dice tarea 5, entonces cambias dependiendo de lo que conlleve hacer ahí. Nuevamente repito que la presentación de esto, ¿cuándo me lo van a enviar? El último día de clases. O sea, el día... Voy a averiguar, perdón, no he preguntado. 29 sería. Si es que me dejan correr una fecha, el último día de clases sería el día 29 de noviembre. Ya que no hubo clases el día 12, se corrió una fecha y estamos terminando el 29. Sería lo mejor, ¿no? Tendrían un fin de semana más. Pero si no me dejan correr una fecha, dime. Ya. Ya. Escríbeme por WhatsApp, porfa, Jesús, para encontrarte rápido. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto se lo voy a mandar. Ahí tengo la plantilla base y la otra que está por ahí. Otra que está por ahí también. Para que puedan empezar. Esta de acá. Plantilla 2. ¿Dónde lo guardé? Plantilla 2. Ya. Ya. Bueno. Las preguntas claves era cuándo se presenta. Ya dije. El último de clases. Ya pueden comenzar a modificar. En recursos no coloquen nada. Acá no coloquen nada. Todavía no hemos visto nada de eso. Y solamente le estoy pidiendo esto de aquí. Que cambien los nombrecitos de cada tarea. Las relaciones, si desean, modifíquenlas. Por ejemplo, en el caso de Jesús decía que las dos primeras tareas, o en realidad las tres, o las cuatro de repente, ¿no? Las cuatro primeras tareas de comienzo a comienzo, ya que las cuatro tareas se pueden hacer el mismo día, no necesariamente una después de otra. Pero eso de quién depende, ya depende de Jesús. Si él considera que las cuatro tareas se hagan el mismo día, él como director de proyecto, ya que cada uno de ustedes va a ser su propio director de su propio proyecto, si ustedes consideran, yo no les voy a decir nada porque es lo que ustedes han decidido. ¿Está bien? Entonces van a tomar ese rol de directores de cada proyecto.
Bueno, entonces, si no me das preguntas, chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya nos estamos viendo el día lunes. Vamos a avanzar con la clase y al final de cada clase vamos a ir viendo los avances de cada uno. De repente de algunos o de repente de todos, que sería lo ideal. Pero no lo dejen para el final, ojo. No lo dejen para el final. Cada clase avancen un poco con lo que hagamos cada día. Hoy día hemos visto eso, entonces avanza con eso. La próxima clase haremos algo y avanza con eso que vayamos agregando. Para que al final ya tengas tu proyecto completo. ¿Está bien? Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Todo lo voy a subir al aula virtual. Si en caso no tienes acceso, lo cual sería raro, excepción, me escribes por WhatsApp para enviártelo directamente. Pero lo ideal es que tú puedas ingresar acá al aula virtual en el curso que se llama Project y descargues lo que voy a subir el día de hoy. Por ejemplo, acá hoy día hemos visto el tema de relaciones de tareas. Entonces ahí vas a encontrar las dos maquetas, los dos archivos que voy a subir, la diapositiva y mañana la grabación. ¿Está bien? Ahí va a estar todo el material. Bueno, me despido de todos, cuídense mucho, nos vemos, dice profe. ¿Puede pasar el link? ¿El link de esto? A ver. Ya, ahí está el link del aula virtual. Como decía, si en caso no tienen acceso por X motivo, de todas maneras consúltenle a Leslie, pero si quieres el material ahí mismo, escríbeme por WhatsApp y te envío lo que me pidas. Bueno, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego con todos.